Hoy hace 3 años que volví a sentirme yo misma. Me gustaría compartir mi historia y tal vez así ayudar a las mujeres que están pasando por mi misma situación. Pues somos nosotras las que debemos ayudarnos. Éramos jóvenes. Nuestra relación empezó como podría haber empezado la de cualquiera. 2 personas con ganas de disfrutar de la vida, pensando que son invencibles, que se van a comer el mundo. El tiempo va pasando para todos y parecía que los dos íbamos madurando. A medida que la relación avanzaba, le veía cada vez más el hombre de mi vida. Llegó el día que nos fuimos a vivir juntos. La confianza aumentaba cada día. La llama del amor se mantenía. ¿Qué podía salir mal? Aunque dicen que nada viene de golpe, a veces te encuentras de repente rodeada de problemas. Todo empezó poco a poco. Primero me aconsejó que abandonara mi prestigioso puesto de trabajo. Más tarde empezó a acompañarme a comprarme la ropa. Cuando me quise dar cuenta, ya no eran consejos, sino órdenes. Pero ahí no había descubierto con qué clase de persona estaba casada. Solo cuando empezaron las agresiones, desperté. La primera agresión fue suave. La tensión entre nosotros fue aumentando y, en consecuencia, la violencia. La segunda fase es una de las más duras, la aceptación. Admites la situación, pero no sabes cómo actuar, no sabes ni cómo sentirte. La penúltima fase, la desesperación, la ira, la impotencia. Tras recibir el apoyo de mi familia, la cual creía perdida, me animé a denunciar. Fue ahí cuando entré en la última fase, la valentía. Al día de hoy me siento invencible, me siento mejor. Por eso animo a todas las mujeres que sufren, que se hagan escuchar, que demuestren que son fuertes. No estáis solas. How I feel, sun in the sky, you know how I feel, breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.